Era la mañana del 12 de noviembre de 1985, exactamente a las 8:47, cuando yo, Javier Moreno, vestido con un traje gris impecable, entregué mi tarjeta de embarque al agente de la puerta en el aeropuerto de Barajas. Di 3 pasos hacia la pasarela, cuando, de repente, 6 agentes del CNI me rodearon con las armas desenfundadas. Mi maletín contenía un pasaporte falso y pruebas suficientes para enviarme a prisión de por vida. El vuelo que estaba a punto de tomar me llevaría a Viena, luego a Praga y finalmente a Moscú, donde me esperaba el exilio permanente tras el telón de acero. Mientras tanto, mi mujer, Carmen, preparaba el desayuno en nuestra casa de Pozuelo de Alarcón. Mis contactos en la inteligencia soviética esperaban en Europa, y el CNI había estado vigilando cada uno de mis movimientos durante casi 3 semanas. Lo que ocurrió en los siguientes 60 segundos iba a destruir mi vida y exponer uno de los intentos de deserción más atrevidos que se habían dado en suelo español durante la Guerra Fría. Pero la pregunta que atormentó a los investigadores durante meses fue cómo un funcionario corriente, con una hipoteca y una familia, pudo convencerme de que podía subir a un vuelo internacional con secretos clasificados y simplemente desaparecer. Tenía 41 años y llevaba trabajando en el Ministerio de Defensa desde hacía 16. Mi puesto más reciente era en la División de Análisis Estratégico, una unidad encargada de revisar evaluaciones militares clasificadas y preparar informes para altos cargos. Mi expediente decía que era meticuloso, fiable y discreto. Tenía 2 hijos, una esposa encantadora que daba clase en un colegio público y una casa de 2 plantas que compramos en Pozuelo en 1978. Nuestros vecinos nos describían como la familia perfecta para un anuncio de detergente. Cortábamos el césped los domingos y poníamos las luces de Navidad justo después del puente de diciembre. Pero algo había cambiado. Ese verano empecé a pedir acceso a documentos que no estaban dentro de mis funciones habituales. Quería archivos sobre despliegues de tropas de la OTAN y protocolos de comunicación. Mi jefe, un funcionario llamado Miguel Herrero, pensó que era mera curiosidad profesional y no le dio importancia. Yo era cuidadoso. Nunca pedía nada que sonara demasiado sensible. Simplemente ampliaba mi acceso poco a poco, documento a documento, construyendo un mosaico de información valiosa para cualquiera que quisiera saber cómo estaba la defensa occidental en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Lo que nadie sabía en el ministerio era que 6 meses antes, en un congreso de política de defensa celebrado en un hotel cerca de la Plaza de España, un hombre llamado Dmitry Kuznetsov, que se presentó como representante comercial de la embajada soviética, se acercó a mí durante un descanso para tomar café. Charlamos de forma casual. Las presentaciones, el café, que era horrible, por cierto, el tráfico madrileño. Dmitry era elegante, con un abrigo de lana gris oscuro, zapatos impecables y un ligero acento ruso que apenas se notaba. Me propuso intercambiar tarjetas y, quién sabe, continuar la conversación en una cena. Yo, halagado y sin pensar en las consecuencias, acepté. Las cenas comenzaron en junio. Dmitry era generoso, me llevaba a restaurantes caros en Salamanca, pagaba botellas de vino que costaban más que mi sueldo semanal, y poco a poco llevaba la conversación hacia el trabajo. Nada evidente,
solo charlas profesionales sobre relaciones internacionales. Hablaba de los problemas económicos de la URSS, la necesidad de estabilidad, y sin que pareciera espionaje, me pedía opiniones que yo, ingenuo, compartía basándome en los informes clasificados que leía cada día. No fue hasta la cuarta cena, en un bistró francés en la calle Velázquez, cuando Dmitri me hizo su oferta. No lo llamó espionaje, sino una oportunidad de negocio, un acuerdo de consultoría. El gobierno soviético quería entender mejor las posturas defensivas occidentales, no para atacar, sino para no ser pillados desprevenidos ante ejercicios de la OTAN o cambios que pudieran desestabilizar la región. Ofrecían dinero por información, por copias de evaluaciones, por cualquier cosa que les ayudara a dormir tranquilos. La cifra que mencionó me dejó helado. 10.000 euros por el primer paquete de documentos, con la promesa de más pagos si seguía colaborando. Yo, que acababa de enterarme que mi hija necesitaba un tratamiento de ortodoncia carísimo y que mi hijo había sido aceptado en un colegio privado al que no podíamos llegar, no dije que no. Pedí tiempo para pensar. En julio tomé la decisión. Empecé a fotografiar documentos con una cámara Minox que Dmitri me proporcionó. Diminutas bobinas de película que podía ocultar en un libro hueco o en el forro de mi maletín. La primera entrega fue en el Parque del Retiro, un clásico dead drop. Dejaba el carrete bajo una piedra suelta cerca de un camino y recogía un sobre con billetes de 100 euros. El dinero era real, las transacciones fluidas. Durante semanas me convencí de que solo estaba aprovechando un sistema roto, que la información no era tan dañina, que me merecía esa compensación por mi trabajo. La rutina se volvió mecánica. Cada 2 semanas me quedaba hasta tarde en la oficina, esperando a que el personal de limpieza terminara. Sacaba archivos de un armario protegido al que tenía acceso. Los colocaba bajo la luz fluorescente y fotografiaba página por página con la Minox, silenciosa y eficiente. Luego, en mi sótano, donde tenía un pequeño cuarto oscuro para revelar fotos, preparaba los carretes para la siguiente entrega. Las localizaciones cambiaban, a veces el Retiro, otras el Jardín Botánico o un banco junto al estanque grande. Siempre dejaba y recogía el material solo, sin ver a Dmitri, para no arriesgar que nos descubrieran. Con el paso del verano, los documentos que fotografiaba se volvieron más sensibles. En agosto ya eran análisis de amenazas y capacidades de inteligencia estadounidense en Europa del Este, comunicaciones interceptadas y vulnerabilidades en las redes defensivas. Cada entrega valía más dinero. De 10.000 pasé a 15, luego 20.000 euros. En septiembre había depositado casi 40.000 en cuentas cuidadosamente manejadas, para no levantar sospechas bancarias. Carmen notó cambios. Parecía menos preocupado por las facturas. Pagó la tarjeta de crédito sin decir nada. Aceptó sin protestar el tratamiento de ortodoncia de nuestra hija. Cuando preguntó, le dije que hacía consultorías técnicas para una empresa de defensa que pagaba bien, pero tenía cláusulas de confidencialidad. Ella, que nunca se interesó demasiado por mi trabajo, aceptó la explicación. Nuestra vida marital era una rutina cómoda, ella con las tareas del hogar y los niños, yo con el trabajo y las finanzas, sin muchas preguntas. Pero la distancia me consumía. No podía contarle la verdad a nadie. La ansiedad estaba siempre ahí, una sombra constante en cada entrega, en cada carrete, en cada sobre de billetes escondido en el sótano. Empecé a beber más. Un whisky tras la cena se convirtió en 2 o 3,
para acallar la voz que me decía que todo acabaría mal. Me repetía que era temporal, que solo aguantaría unos meses más, que ahorraría lo suficiente para asegurar el futuro de mi familia y luego buscaría la manera de salir de ese infierno. Dimitri tenía otros planes. El otoño llegó con un aire más frío, y con él una tensión que ya no podía ignorar. En una de las pocas cenas que tuve con Dimitri, en un restaurante discreto de Chamartín, noté cómo su sonrisa amable se volvió más dura, su mirada más calculadora. Dejamos de ser colegas para convertirnos en socios de un juego peligroso. Me explicó que la información que le entregaba era muy valiosa para Moscú, pero que había preocupaciones sobre la sostenibilidad del acuerdo. El CNI siempre estaba al acecho, buscando patrones, y aunque habíamos sido cuidadosos, nada era infalible. Me habló de relocation, que en cristiano viene a ser mudanza urgente, insinuando que debía pensar en un plan a largo plazo, por si el chiringuito se venía abajo. Me ofreció una vida cómoda en Moscú, un apartamento en un barrio tranquilo, trabajo como consultor para agencias de defensa soviéticas y, lo más importante, protección contra la justicia española. La Unión Soviética cuida a los que le son útiles, me dijo, con esa mezcla de amenaza y tentación. Salí de aquella cena con un nudo en la garganta y el estómago revuelto. Lo que empezó como un intercambio de documentos por dinero se había convertido en una cuerda que me ataba a un futuro que no quería ni podía imaginar. De repente, la idea de dejar atrás mi casa, a Carmen, a los niños y todo lo que conocía, parecía real y aterradora. Me sentía como un funambulista a punto de perder el equilibrio, sin red bajo mis pies. Pero la realidad no esperó a que me decidiera. En una de las entregas en el Parque del Oeste, encontré en el lugar habitual no solo el sobre con el dinero, sino también un pequeño paquete con un pasaporte falso a mi nombre, Roberto Sánchez, con una foto mía, una fecha de nacimiento inventada y sellos de entrada recientes a Europa Occidental. Junto a él, una nota escrita con la caligrafía impecable de Dimitri. Guarda este documento en un lugar seguro y aprende cada detalle. Lo vas a necesitar antes de lo que imaginas. El pasaporte me heló la sangre. Era la prueba irrefutable de que todo había cambiado. No era un simple acuerdo económico. Me estaban preparando para desaparecer. Lo escondí en una caja de viejos papeles fiscales en el sótano, donde sabía que Carmen jamás miraría. Intenté seguir con normalidad, pero ya nada era igual. Empecé a notar cosas raras. Coches que aparecían en mi ruta al trabajo. Un hombre con chaqueta gris que me seguía 3 días seguidos en la cafetería cerca del ministerio. ¿Paranoia? Probablemente, pero el miedo se instaló en cada rincón de mi vida. Por entonces, el CNI ya me tenía bajo vigilancia. Habían recibido un aviso de un desertor soviético, un topo que había revelado varias operaciones de inteligencia en España, y mi nombre aparecía en la lista con detalles sobre mi trabajo y el código que me habían asignado los soviéticos. El agente encargado de mi caso era un tipo duro llamado Don Manuel Reyes, con 15 años en la lucha contra el espionaje. Lo que le molestaba de mí era que no encajaba en ningún cliché. No era un ideólogo ni un resentido, solo un funcionario con problemas de dinero. Eso lo hacía más peligroso. La vigilancia se intensificó. Escuchas telefónicas, seguimiento de mis movimientos, control de mis cuentas bancarias. Sabían que hacía depósitos inexplicables y que mantenía conversaciones crípticas. Me grabaron reuniéndome con Dimitri en varios restaurantes de Chamberí y Alcobendas.
siempre a distancia segura para no ser detectados. El hecho de que Dimitri fuera un oficial del KGB disfrazado de diplomático confirmaba la gravedad del asunto. Don Manuel decidió esperar. En lugar de detenerme de inmediato, me dejaron continuar para descubrir si había más implicados o si formaba parte de una red mayor. Yo, mientras tanto, sentía que cada paso me acercaba más al abismo. En octubre, empecé a retirar dinero en pequeñas cantidades para no llamar la atención, y dediqué más horas a organizar en el sótano todo lo que necesitaría si tenía que desaparecer: ropa, documentos falsos, el pasaporte y un plan detallado para llegar a Viena y luego a Moscú. Las reuniones con Dimitri se volvieron más urgentes. En un bar del aeropuerto de Barajas, me advirtió que Moscú estaba preocupado por mi seguridad. Había más actividad del CNI alrededor de sus diplomáticos, y aunque no había pruebas concretas, era mejor tomar precauciones. Me entregó un billete de avión comprado con la identidad de Roberto Sánchez para salir el 12 de noviembre rumbo a Viena, con conexiones a Praga y finalmente Moscú. Suspiré. Sentí el peso de una cadena invisible que se cerraba alrededor de mí. Esa noche, mientras Carmen dormía, pensé en despertarla para confesarle todo, para buscar una salida juntos, pero sabía que no había vuelta atrás. Me vestí con el traje gris que había comprado para el viaje. Hice 2 maletas discretas y dejé una nota en la cocina. Necesito estar fuera unos días. No os preocupéis. Os llamaré cuando pueda. Al salir, miré las ventanas oscuras de nuestra casa y me pregunté si alguna vez volvería a verla. Conducí hacia Barajas en el silencio de la madrugada, acompañado solo por el rugido de la autopista vacía y los latidos acelerados de mi corazón. Lo que creía que iba a ser mi libertad, en realidad era el principio del fin. Llegué al aeropuerto justo cuando el sol comenzaba a despuntar, tiñendo de naranja las nubes que se reflejaban en las enormes cristaleras de Barajas. El bullicio matutino empezaba a tomar forma. Ejecutivos apurados, turistas con mapa en mano, niños con mochilas gigantes y señoras que discutían por la última oferta en la cafetería. Yo, sin embargo, me sentía como un espectro entre ellos, un hombre a punto de perderlo todo. Pasé por el control de seguridad sin que nadie levantara sospechas. Mi pasaporte falso, con mi rostro pero bajo el nombre de Roberto Sánchez, estaba impecable. La tinta, las perforaciones, hasta el sello del último país visitado. Todo parecía real. Mientras esperaba en la puerta de embarque, compré un café y hojeé un periódico sin prestarle mucha atención. Me senté en una butaca cerca del ventanal, observando cómo los aviones se alineaban en la pista, listos para despegar. Si tan solo pudiera despegar yo también. Pero no hacia donde quiero. Pensé con un suspiro. Llevaba el traje gris que me daba un aire profesional, pero también una especie de armadura invisible. Mis zapatos, unos clásicos de piel marrón, brillaban con el pulido del día anterior. La corbata azul oscura contrastaba con la camisa blanca que intentaba mantenerse sin arrugas. En el bolsillo interior de la chaqueta guardaba la cámara Minox, guardiana silenciosa de secretos que podían arruinarlo todo. Mientras sorbía el café, noté un ligero cosquilleo a lo largo de la nuca. Miré a mi alrededor con disimulo y vi a un par de hombres vestidos con chaquetas informales, pero con una mirada demasiado fija, demasiado calculadora. No es que fuera un paranoico, pero llevaba semanas sintiendo que me seguían. ¿Me estarán vigilando?
¿O es que el café está demasiado fuerte? Bromeé en voz baja, intentando aliviar la tensión. A las 8:30, el embarque comenzó. Me levanté, recogí mi maletín de cuero marrón y avancé hacia la puerta. La azafata, una mujer de unos 30 años, con el uniforme azul oscuro ceñido y una bufanda roja que le daba un toque elegante, me sonrió amablemente. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros y llevaba unos pendientes pequeños, apenas visibles, que brillaban con cada movimiento. «Buen viaje, señor Sánchez», me dijo con una voz dulce que contrastaba con el peso de mis pensamientos. Di los primeros pasos hacia la pasarela cuando, de repente, una voz firme cortó el aire. «Por favor, deténgase. Usted está arrestado». 6 agentes del CNI aparecieron de la nada, armas desenfundadas y rostros serios. Mi maletín cayó al suelo con un golpe seco, y sentí que el mundo se paralizaba. Mi cara se puso pálida. Abrí la boca para decir algo, pero no salió ni un suspiro. A mi alrededor, los pasajeros se quedaron congelados, confundidos y alarmados. Algunos niños miraban con ojos grandes, otros adultos retrocedían formando un semicírculo de espacio vacío. El agente que parecía el líder, un hombre alto con el cabello muy corto y ojos penetrantes, se identificó como CNI y me ordenó que no hiciera movimientos. Otro agente recogió mi maletín, mientras yo me quedaba inmóvil, atrapado en el silencio que precede a la tormenta. Don Manuel Reyes, el investigador que había estado siguiendo cada paso mío, se acercó con la placa en la mano y leyó mis derechos en voz alta, asegurándose de que todos los presentes lo escucharan. Me escoltaron por un pasillo de servicio, alejándome de las miradas curiosas y las cámaras de los móviles que captaban cada instante. Mientras me llevaban, solo podía pensar en Carmen y en los niños, en la vida que estaba dejando atrás por un puñado de secretos y billetes. La investigación que siguió fue implacable. En mi casa en Pozuelo, los agentes encontraron otra cámara Minox, carretes sin revelar, y un cuaderno con notas codificadas sobre lugares para dejar y recoger información. En mi despacho en el ministerio, cientos de documentos clasificados a los que había accedido sin autorización. Carmen no podía creerlo cuando llegaron a decirle que yo estaba detenido. Al principio negó la realidad, insistía en que era un error, que yo era un patriota. Pero cuando me vio esposado y custodiado por agentes del CNI, la verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Meses después pidió el divorcio, incapaz de soportar la sombra de mi traición. Mientras tanto, en Moscú, Dmitri desapareció. La embajada anunció que había regresado a su país por razones personales, y el Ministerio de Asuntos Exteriores español lo declaró persona non grata. Las tensiones diplomáticas se caldearon, pero todos sabían que aquello era solo el principio de una partida de ajedrez mucho más complicada. Yo, desde una prisión en La Moraleja, veía cómo mi vida se desmoronaba. Había perdido mi familia, mi trabajo y mi libertad. Y aunque el juicio había terminado con una condena severa, una sentencia que me mantendría encerrado durante décadas, algo dentro de mí aún ardía con preguntas sin respuesta. ¿Qué había detrás de Dmitri y sus verdaderas intenciones? Había otros como yo, atrapados en esta red invisible. Mientras las puertas de la celda se cerraban, supe que esta historia no había terminado. Alguien todavía movía las piezas en la sombra, y yo estaba atrapado en medio de un juego cuyo final nadie podía prever. Los días en la prisión de La Moraleja transcurrían lentos,
casi como si el tiempo se hubiera detenido para mí. El frío de los pasillos de hormigón contrastaba con el calor sofocante de los recuerdos que me perseguían. Allí, entre rejas y silencios, me encontraba solo, con mis pensamientos como única compañía. Mi aspecto había cambiado. El traje gris había sido reemplazado por un uniforme gris más áspero, y mis manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente cada vez que hojeaba un libro. Entre la monotonía, descubrí un refugio inesperado: la biblioteca de la prisión. Allí me sumergía en volúmenes de historia, filosofía y política, buscando respuestas, o tal vez una forma de entender por qué había tomado las decisiones que me llevaron a ese abismo. A veces, cuando la luz era tenue y el silencio absoluto, me imaginaba caminando por las calles de Madrid, por el Retiro, respirando el aire fresco, sin la pesada carga de la traición. En una de esas tardes conocí a Isabel, la bibliotecaria. No era como las otras funcionarias. Su mirada era cálida y sus labios siempre curvados en una sonrisa que parecía desafiar el gris de aquel lugar. Vestía una blusa de seda color vino que rozaba suavemente sus brazos, y una falda lápiz que delineaba sus curvas con discreción, dejando entrever una feminidad contenida que despertaba en mí una mezcla de admiración y nostalgia. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían un brillo que parecía entender el dolor oculto detrás de mi silencio. Isabel se acercaba a mí con frecuencia, trayendo libros que creía que podrían interesarme. Un día, mientras me entregaba un tomo sobre espionaje en la Guerra Civil, me dijo en tono juguetón: «Javier, no esperaba que un hombre tan serio tuviera tanto interés en los secretos del pasado, aunque con tu historia supongo que tienes experiencia de primera mano». Su risa suave rompió la tensión que me envolvía, y por un momento sentí que podía ser simplemente un hombre, no el espía caído que todos veían. Pero no todo era refugio. Las visitas de mis hijos se hicieron cada vez más escasas y tensas. Mi hija, Laura, ya adolescente, venía vestida con vaqueros ajustados y una chaqueta de cuero que le daba un aire rebelde. Sus ojos verdes, tan parecidos a los míos, evitaban mi mirada, como si quisiera protegerse de la vergüenza que arrastraba mi nombre. Mi hijo, Pablo, serio y reservado, prefería quedarse en silencio, jugando con la correa de su reloj, evitando cualquier conversación que pudiera abrir heridas. Carmen, por su parte, se había convertido en una sombra distante. Había cambiado la casa de Pozuelo por un pequeño apartamento en Toledo, intentando reconstruir su vida junto a los niños. Sus cartas eran escasas y escuetas, llenas de formalidades y sin una sola palabra de perdón o cariño. A veces me preguntaba si aún me recordaba como el hombre que un día prometió protegerla, o solo como el traidor que arruinó su mundo. Mientras tanto, en el exterior, la historia de mi caso seguía siendo un susurro entre los especialistas en inteligencia. Documentos desclasificados años después revelarían que no fui un caso aislado. Varios funcionarios españoles habían sido contactados por la inteligencia soviética en esa época. Algunos habían denunciado los contactos. Otros, como yo, habían caído en la trampa. La sombra de una red más amplia se extendía, pero nunca se llegó a conocer su alcance completo. En las noches más oscuras, cuando el silencio era absoluto y el frío calaba los huesos, recordaba aquella última cena con Dmitri, su mirada fría y la promesa velada de un futuro en Moscú. Me preguntaba qué habría sido de él, si acaso aún movía los hilos desde la distancia,
o si simplemente era otro peón atrapado en el juego de poder. Un día, mientras revisaba unos papeles que me habían permitido conservar los agentes, encontré una nota olvidada entre las páginas de un libro. Un mensaje cifrado, firmado con una sola palabra que me heló la sangre. Esperanza. ¿Era una broma cruel? ¿O la llave para un secreto aún mayor? El misterio quedó flotando en el aire de mi celda, un enigma que prometía revelar verdades ocultas y, quizás, una oportunidad inesperada. Sabía que, aunque encerrado, la historia no había terminado conmigo. Algo, o alguien, seguía ahí afuera, esperando que yo diera el siguiente paso. El aire de la prisión empezaba a volverse insoportablemente denso, pero aquel enigma escondido en la nota me dio un impulso inesperado. Esperanza, repetía una y otra vez en mi mente, como si fuera una palabra mágica capaz de abrir puertas cerradas. No podía comprender su significado, pero estaba seguro de que no era casualidad. En ese momento, mi rutina gris empezó a teñirse de un leve destello de curiosidad y determinación. Un día, durante la visita semanal de la biblioteca, Isabel se acercó con una sonrisa traviesa y me preguntó: ¿Sigues buscando respuestas, Javier? Porque a veces las respuestas no están en los libros, sino en quienes te rodean. Su voz era un susurro cómplice, y al mirarla a los ojos sentí que me ofrecía algo más que simples palabras. Ella llevaba un vestido azul oscuro que abrazaba sus curvas con delicadeza, dejando al descubierto unos hombros suaves y un collar de plata que brillaba con cada movimiento. Era una presencia que despertaba una mezcla de calma y una leve tensión que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Isabel empezó a visitarme más a menudo, y en esas charlas furtivas entre estantes de libros me habló de historias de espionaje, traiciones y alianzas inesperadas, muchas de ellas olvidadas por el tiempo, pero que resonaban con mi propia experiencia. Me contó que había tenido un pariente que años atrás había sido agente doble, y que entendía lo complicado que era vivir con una doble vida, con secretos que te devoran desde dentro. Fue entonces cuando me entregó un pequeño paquete envuelto en papel craft. «Esto me llegó esta mañana», dijo con un brillo en los ojos. Dentro encontré un dossier con información que no debía existir. Nombres, fechas, lugares. Detalles que sugerían que la red de espionaje a la que yo había pertenecido no era tan pequeña ni tan sencilla como parecía. Había documentos que apuntaban a otros agentes españoles, algunos aún activos, y a un entramado de contactos en varios países europeos. Mientras hojeaba el dossier, sentí un escalofrío. Alguien había querido que esta información llegara hasta mí, y esa persona confiaba en que pudiera hacer algo con ella. Pero estaba atrapado, con las manos atadas y vigilado las 24 horas. ¿Cómo podía actuar? ¿A quién podía confiarle este secreto? Y sobre todo, ¿podía aún salvar algo de lo que había destruido? En esos días, la prisión se convirtió en el escenario de mis pequeñas conspiraciones mentales. Imaginaba conversaciones clandestinas, códigos ocultos en libros, mensajes escondidos en las visitas de Isabel. Ella, con su sonrisa cálida y sus ojos penetrantes, parecía ser mi única conexión con el mundo exterior, y también con la esperanza que aquella nota misteriosa insinuaba. Una tarde, mientras Isabel me entregaba otro libro, un thriller político con protagonistas que parecían sacados de mi vida, rozó mi mano por accidente. Fue un roce breve,
pero suficiente para que un torrente de emociones reprimidas brotara en mí. Me di cuenta de cuánto había extrañado el contacto humano, la complicidad, la posibilidad de ser más que un prisionero y un traidor. Pero la realidad golpeaba con fuerza. Sabía que cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo, que los muros que me rodeaban no solo eran de cemento, sino de secretos y amenazas invisibles. Y sin embargo, algo dentro de mí empezaba a despertarse. La determinación de no ser solo una víctima más de aquel juego oscuro. La última vez que Isabel me visitó antes de que me trasladaran a otra sección, me dejó una frase que resonó en mi cabeza durante días. A veces, la única forma de encontrar la verdad es perderse un poco primero. Con esa idea rondando en mi mente, comprendí que el próximo capítulo de mi vida estaba por comenzar, aunque aún no supiera cómo ni dónde. Mientras las luces de la prisión parpadeaban en el techo, el misterio de la nota firmada con Esperanza seguía ahí, como una llama tenue pero persistente. Y yo, atrapado entre recuerdos y secretos, sabía que debía prepararme para lo que estaba por venir. La historia que parecía haber terminado, en realidad, solo estaba empezando. El traslado a la nueva sección de la prisión fue como cambiar de celda, pero no de destino. La habitación era más pequeña, con paredes desconchadas y una ventana estrecha por la que apenas entraba la luz. El frío calaba hasta los huesos, y el silencio era roto solo por el eco de mis propios pensamientos. Sin embargo, con ese cambio llegó también un nuevo visitante inesperado. Un hombre llamado Rafael, que se presentó como un antiguo agente de inteligencia retirado, ahora preso por motivos que él mismo describía como demasiado complejos para un simple preso político. Rafael tenía un porte imponente, con cabello canoso y ojos grises que parecían atravesar la oscuridad. Vestía una camisa blanca arrugada y unos pantalones desgastados, pero había en su gesto una dignidad inquebrantable. Su voz era profunda y pausada, como si cada palabra estuviera medida para no revelar más de lo necesario. «Javier», me dijo en nuestra primera conversación, «sé quién eres y por qué estás aquí. Why, Cream, no eres el único que ha jugado a dos bandas en este país». Al principio desconfié, pero pronto comprendí que Rafael no era un simple preso más. Compartía conmigo relatos de operaciones clandestinas, de contactos secretos y de un entramado de espionaje que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Me habló de pasajes ocultos, de códigos en canciones populares españolas y hasta de un café en el centro de Madrid que servía como punto de encuentro para agentes encubiertos. Entre sus historias, hubo una que me impactó especialmente: la leyenda de la Dama de las Sombras, una mujer que había trabajado para ambos bandos y que, según Rafael, poseía información capaz de cambiar el curso de la historia. «Si alguna vez tienes la oportunidad de encontrarla», dijo con una sonrisa enigmática, «no la dejes escapar. Puede ser la clave para entender todo». Mientras escuchaba, mi mente no podía evitar imaginar a esa mujer, alta, elegante, con un vestido negro que acariciaba sus curvas como una segunda piel, labios rojos y una mirada que combinaba misterio y peligro. Quizás llevaba guantes de cuero, o un collar de perlas que brillaba bajo la luz tenue de algún bar clandestino. La idea de conocer a alguien así despertaba en mí una mezcla de deseo y cautela. Pero Rafael no se limitaba a contar historias. También me ofreció ayuda. Sabía cómo conseguir pequeños objetos dentro de la prisión, desde bolígrafos con tinta invisible
hasta mensajes cifrados que podían pasar desapercibidos entre el personal. Me enseñó técnicas para disimular conversaciones y códigos para comunicarse sin levantar sospechas. Era como un maestro que preparaba a su discípulo para un reto mucho mayor. En medio de aquella rutina carcelaria, empezamos a tramar un plan. No sabía si era una locura o una oportunidad, pero sentí que debía intentarlo. La información que Isabel me había entregado, la nota con la palabra esperanza, y ahora los relatos de Rafael, formaban un rompecabezas que exigía ser armado. Una noche, mientras la prisión dormía, recibí un mensaje oculto en un libro que me entregó Rafael. Un mapa con marcas en lugares de Madrid y una fecha próxima. Era una invitación, una promesa de que algo estaba por suceder fuera de estos muros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de adrenalina encendió mi interior. Pero también sabía que el camino estaría lleno de peligros. La sombra de Dimitri y sus colegas seguía acechando, y cualquier movimiento en falso podría significar el fin definitivo. Sin embargo, la posibilidad de recuperar el control, de encontrar respuestas y quizás redimirme, era demasiado tentadora para ignorarla. Mientras me acostaba aquella noche, con la cabeza llena de planes y dudas, pensé en Carmen, en mis hijos, en Isabel y en la misteriosa dama de las sombras. La historia se enredaba más y más, y yo estaba atrapado en el centro de una trama que parecía salirse de mi control. Pero una cosa era segura, ya no estaba dispuesto a ser solo un peón en aquel tablero. Era hora de mover ficha. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de preparación y tensión contenida. Rafael y yo intercambiábamos mensajes codificados entre libros y objetos aparentemente inocentes, tejiendo una red de complicidades clandestinas dentro de aquellos muros fríos y grises. Cada día, mi mente se afilaba como una navaja, repasando escenarios, memorando nombres, direcciones y fechas que podrían cambiar mi destino. Una noche, al caer la oscuridad, Isabel logró visitarme de improviso. Entró silenciosa, envuelta en un abrigo largo color burdeos que dejaba entrever unas piernas esbeltas cubiertas por medias negras y unos tacones que resonaban con suavidad en el pasillo. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y preocupación. Traía un sobre pequeño, con mi nombre escrito a mano, y una sonrisa que intentaba ocultar la urgencia que sentía. «Javier, esto es para ti», susurró, entregándome el sobre con cuidado. «No hay tiempo que perder». Dentro encontré un pasaje para un tren nocturno a Barcelona, una ciudad que siempre me había fascinado por su mezcla de historia, arte y misterio. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la nota que acompañaba el billete. «La dama de las sombras te espera. Confía en ella, pero no olvides quién eres». El corazón me dio un vuelco. ¿Era posible que aquella leyenda que Rafael me había contado se hiciera realidad? ¿Una mujer que podría cambiar el rumbo de todo este enredo? Me sentí como un personaje de una novela de espionaje, atrapado entre la realidad y la ficción. En ese instante, una mezcla de miedo y excitación me invadió. Sabía que aceptar ese viaje significaba poner en riesgo todo lo que quedaba de mi vida, pero también era la única oportunidad para descubrir la verdad y quizás encontrar una salida.
preparé discretamente mis cosas. El viejo maletín que había llevado en el ministerio, ahora lleno de documentos y secretos, sería mi único compañero. Sabía que el tren saldría al caer la noche y que debía mantener el perfil bajo para no levantar sospechas entre los vigilantes. Antes de despedirse, Isabel me miró fijamente y con una sonrisa pícara me dijo: «No te olvides de que, a veces, para sobrevivir, hay que aprender a bailar con las sombras». Aquellas palabras resonaron en mi cabeza mientras la noche se hacía más profunda. El momento de partir estaba cerca, y con él, la promesa de un misterio aún mayor. La puerta de la celda se abrió para dejarme salir, pero esta vez no solo era un preso, era un hombre dispuesto a enfrentarse a su destino, a la búsqueda de la verdad y quizás a la redención. Mientras caminaba por los pasillos hacia la libertad provisional, una pregunta rondaba mi mente. ¿Quién era realmente la Dama de las Sombras? ¿Y qué precio tendría conocerla? El juego había cambiado, y yo estaba listo para jugar. El tren nocturno a Barcelona rugió suavemente bajo mis pies, mientras me asentaba en el asiento junto a la ventana, observando cómo las luces de Madrid se desvanecían lentamente en la distancia. El maletín descansaba a mi lado, pesado no solo por los documentos que contenía, sino por el peso de la incertidumbre y la esperanza que me acompañaban en ese viaje. Afuera, la noche envolvía el paisaje con un manto oscuro que parecía esconder secretos tan profundos como los míos. A mi lado, una mujer elegante se acomodaba en su asiento. Llevaba un abrigo de cachemira gris que dejaba entrever una blusa de seda blanca y unos pantalones negros ajustados. Sus manos, delicadas pero firmes, sostenían un libro de poesía española. Al cruzar nuestras miradas, sentí una chispa de reconocimiento, como si en sus ojos se ocultara un misterio que solo unos pocos podían desentrañar. Ella me sonrió con una mezcla de complicidad y desafío. «No esperaba verte por aquí, Javier», dijo en un susurro que parecía arrastrar ecos de antiguos secretos. Su voz tenía un timbre profundo y seductor, y su acento madrileño estaba matizado por toques de otras tierras, reflejo de una vida vivida en múltiples fronteras. Descubrí entonces que era ella, la Dama de las Sombras. Su nombre era Elena, y su presencia llenaba el vagón con una energía inquietante y fascinante. Elena llevaba un vestido negro ceñido que acentuaba sus curvas sin esfuerzo, y unos tacones que resonaban con elegancia cuando caminaba por el pasillo. Un fino collar de plata descansaba sobre su cuello, y sus labios, pintados con un rojo intenso, contrastaban con su piel pálida y tersa. Había en ella un aura de peligro y atractivo que me hizo sentir al mismo tiempo cautivo y protector. «Me dijeron que vendrías», continuó, sentándose frente a mí. «Hay cosas que debes saber, Javier. No todo es lo que parece en este juego de sombras y espejos». Mientras el tren serpenteaba por la península, Elena comenzó a desvelar fragmentos de una red mucho más compleja de lo que había imaginado. Me habló de agentes dobles, de alianzas ocultas entre países que se disimulaban con apariencias cordiales, y de un plan secreto para reconfigurar el equilibrio de poder en Europa. Su voz bajaba y subía con dramatismo, pintando cuadros de intriga y traición que parecían sacados de una película, pero que ella aseguraba eran reales. «Tú no eres solo una pieza en este tablero», me aseguró. «Eres una llave, y quien controle esa llave controlará mucho más de lo que imaginas». Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí que, en ese instante,
compartíamos un pacto silencioso. La vida que había dejado atrás, la familia, la prisión, todo parecía un preludio a algo mucho mayor. Pero entonces la puerta del vagón se abrió de golpe, y un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros entró con paso firme. Entre ellos, reconocí a uno de los agentes que me había arrestado meses atrás. La tensión se cortó en el aire como un cuchillo. Elena se levantó con rapidez, agarró mi mano y me susurró al oído. «Es hora de bailar con las sombras, Javier. ¿Estás listo?» El tren seguía su curso hacia Barcelona, pero en ese instante supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Entre la música de la noche y el murmullo de conspiraciones, me preparé para enfrentar un juego donde nada era lo que parecía, y donde cada movimiento podía ser el último. El corazón me latía con fuerza mientras Elena tiraba de mi mano, arrastrándome hacia un compartimento vacío del tren. Su mirada era intensa, casi hipnótica, y su respiración entrecortada transmitía urgencia. Cerró la puerta tras nosotros con un clic seco, y en el silencio que siguió susurró: «Confía en mí, Javier. Aquí es donde la historia cambia». Me quedé observándola, tratando de descifrar si era aliada o una pieza más en este tablero de engaños. Pero su determinación y la forma en que sus dedos se entrelazaban con los míos me hicieron sentir que, al menos por ahora, estábamos juntos en esto. Elena sacó un pequeño maletín delgado y lo abrió con rapidez. Dentro había documentos, fotografías y un dispositivo electrónico que parecía un teléfono, pero con funciones que yo apenas podía imaginar. «Esto es solo la punta del iceberg», dijo. «Hay nombres, lugares y fechas que podrían derribar gobiernos, pero también hay algo más personal, algo que te involucra directamente». Con voz baja comenzó a relatarme la verdad oculta detrás de mi propia historia. Dmitri no era solo un contacto soviético. Formaba parte de una facción dentro del KGB que buscaba usarme como un peón para desestabilizar no solo a España, sino a toda Europa occidental. Mi defección estaba prevista para ser solo el primer paso de un plan mucho más grande, una cadena de eventos que, de haberse consumado, habría cambiado el equilibrio mundial. Pero alguien en el juego quería evitar que eso sucediera. Continuó Elena. Y por eso te arrestaron antes de tiempo. El CNI, la Policía Secreta Española, estaba más involucrada de lo que pensabas. Mientras hablaba, comprendí que había sido manipulado desde el principio, atrapado en una red de mentiras y medias verdades donde nadie era realmente confiable. Pero también entendí que esa misma red podía ser la clave para salir de esta pesadilla. De repente, el tren comenzó a desacelerar y las luces del compartimento parpadearon. Un golpe seco resonó en la puerta y voces apagadas se acercaban. Elena me miró con urgencia y susurró: «Tenemos que salir ahora». Nos levantamos rápidamente, y ella me condujo por los pasillos del tren, esquivando a los hombres de traje que buscaban atraparnos. En un movimiento ágil, saltamos por una pequeña ventana que daba a un pasillo lateral de la estación donde habíamos detenido. La noche nos envolvió como un manto protector mientras corríamos hacia la oscuridad de la ciudad. Barcelona nos recibió con su mezcla de luces y sombras, calles estrechas y plazas silenciosas. Elena me llevó a un café oculto en el barrio gótico, un lugar donde las conspiraciones parecían respirar entre sus paredes centenarias. Allí, entre susurros y miradas furtivas, me entregó un sobre con más información
y un último consejo. No confíes en nadie más, ni siquiera en aquellos que dicen protegerte. Mientras la madrugada avanzaba, la realidad se volvió aún más compleja. Sabía que, fuera de la prisión, había entrado en un juego mucho más peligroso, donde las alianzas eran efímeras y las traiciones constantes. Pero también comprendí que, para sobrevivir y quizás redimir mi pasado, debía enfrentar esas sombras sin miedo. Cuando el sol comenzó a asomar sobre el horizonte barcelonés, una pregunta ardía en mi mente. ¿Quién movería la siguiente ficha en este tablero oscuro? ¿Y qué precio tendría para mí y para todos los que aún estaban en la partida? El amanecer teñía las calles de Barcelona con tonos dorados y naranjas, pero yo apenas podía sentir la calidez del sol. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones, mientras sostenía el sobre que Elena me había entregado en aquel café oscuro del barrio gótico. Dentro había nombres, fechas y ubicaciones que desafiaban todo lo que creía saber. Era un mapa de traiciones, alianzas ocultas y secretos que podían derribar gobiernos y cambiar el curso de la historia. Elena, sentada frente a mí, se quitó el abrigo con un gesto elegante que dejaba entrever un vestido de seda negra que rozaba sus muslos con una sensualidad contenida, y unos labios pintados en un rojo intenso que contrastaban con la palidez de su piel. Sus ojos, profundos y enigmáticos, me observaban con una mezcla de desafío y ternura. «Javier», dijo en voz baja, «esto no termina aquí. Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. Hay fuerzas en juego que van mucho más allá de nosotros, y ahora que sabes la verdad, estás en peligro más que nunca». Sentí como una sombra se cernía sobre mí, una mezcla de miedo y adrenalina que me recordaba que cada paso que daba me alejaba más de la vida que había conocido y más cerca de un abismo sin retorno. Pero también, extrañamente, me sentí libre. Libre de las mentiras, de las medias verdades, de la prisión que no solo tenía muros de hormigón, sino también cadenas invisibles en mi mente. De repente, el sonido de sirenas lejanas rompió la calma, y la puerta del café se abrió con brusquedad. Un grupo de hombres vestidos de negro entró rápidamente, buscando algo, o a alguien, con ojos afilados y movimientos calculados. Elena me agarró del brazo con fuerza y susurró: «No tenemos tiempo. Debemos irnos, ahora». Salimos a la calle, mezclándonos con la multitud que comenzaba a despertar. Corrimos por callejones estrechos y escaleras ocultas, perdiendo a nuestros perseguidores en un laberinto de piedra y sombras. Mientras avanzábamos, Elena me susurró al oído: «Hay algo que debes saber antes de que todo esto termine. Algo que cambiará para siempre lo que crees sobre tu pasado y sobre mí». Antes de que pudiera preguntar, una explosión sacudió la plaza cercana, levantando una nube de polvo y caos. Gritos, sirenas y el estruendo de la violencia llenaron el aire. En medio del caos, Elena me miró con una expresión que combinaba miedo y resolución. «Esto solo acaba de empezar, Javier, y si queremos sobrevivir, tendremos que enfrentarlo juntos». Mientras nos perdíamos entre las sombras de Barcelona, supe que la historia que creía haber terminado era apenas el prólogo de un misterio aún más oscuro y peligroso. Y aunque el camino por delante era incierto y lleno de riesgos, estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el precio, porque en ese instante comprendí que la verdadera traición no era solo la que había cometido, sino la que aún estaba por revelarse. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos,
supe que el juego de sombras apenas comenzaba.